Hola, qué bien que estás nuevamente acá acompañándome para ver un video más y estudiando acerca de el carácter de Dios. Hoy te traigo un tema muy interesante y el tema se titula La ira de Dios. Hoy vamos a descubrir si Dios es en verdad así como se pinta en muchos cuadros, en muchas iglesias cuando se entra, sobre todo en las pinturas de la Edad Media. Se hacía un Dios o se pintaba un Dios que desde arriba, desde el cielo, miraba a sus hijos cuando cometían un error, y ese Dios estaba furioso, estaba esperando el momento para golpear, para castigar a sus hijos por, por lo malo que eran. Y siempre se describe a ese Dios airado, a ese Dios enojado. Y hoy vamos a ver ¿qué significa esa frase, la ira de Dios? En la Biblia encontramos muchos textos que hablan acerca de eso. Así que vamos a ello. El primer punto a notar es de que cuando encontramos en Gálatas 5 el fruto del Espíritu y las obras de la carne, dentro de las obras de la carne aparecen algunas descripciones muy interesantes. Fíjate bien, lo vamos a leer ahora. Gálatas 5 a partir del versículo 19. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, esa palabra nos interesa para el tema de hoy, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Bien, cuando vemos el lado derecho vemos que tenemos el fruto del Espíritu y nosotros creemos de que Dios es así, Dios tiene el fruto del Espíritu y ninguna característica de las obras de la carne. Pero ¿por qué la Biblia entonces me dice en algunos lugares, sobre todo en el Antiguo Testamento, de que Dios es un Dios airado, de que Él se aira, se enoja? Y cada vez que aparece eso en la Biblia, aparece también como que Dios cuando se airan, castiga a sus hijos. Hoy lo vamos a ver. Para estudiar un tema en la Biblia es importante ver qué dice toda la Biblia en un conjunto acerca de un tema, de una palabra, etc. Naturalmente no podemos hacer aquí un estudio tan profundo, pero te voy a dar hoy pautas para que puedas estudiar por ti mismo este tema. Y para ello escogí 4 puntos. Hoy vamos a ver la ira de Dios en la Torá, que dice Moisés acerca de eso, los primeros 5 libros de la Biblia, y ahí vamos a escoger un ejemplo de los 5 libros, cómo aparecen los salmos, cómo aparece la ira de Dios antes del exilio babilonio y según Pablo ya en el Nuevo Testamento. Esos puntos son los que vamos a tratar hoy y espero que te puedan servir de ayuda para tu propio estudio. Recuerda que mi intención es llevarte a la Biblia, que tú estudies la Biblia por ti mismo y puedas descubrir el mensaje que Dios tiene para ti. Lo que yo te estoy dando aquí son resultados de mis estudios, que no lo considero como verdad absoluta, pero trato de que todo lo que aquí hablen esté basado en la palabra de Dios. Quiero iniciar con una pregunta. ¿Tenemos que tener miedo de su ira? Algunos creen, si ves esta imagen, algunos creen que si estás del lado de Dios y lo aceptaste, pues carita feliz, puedes estar contento, no te va a venir ningún daño. Pero de lo contrario, si no lo aceptas, si no estás del lado de Dios, pues Dios te va a ver así como aparece ahí en la carita roja. Dios está súper enojado y si Dios se enoja contigo, atiénete lo que viene. Según estas caritas que vemos, es un Dios bipolar. Por un lado te sonríe muy contento con una aureola ahí, por otro lado está muy enojado. La verdad es de que la ira de Dios se ve así. Dios te ama y si no estás de su lado, pues su ira te va a afectar, pero la ira de Dios no es el Dios enojado contigo que te va a dañar, sino otra cosa. Y eso es lo que vamos a descubrir hoy. Vamos al primer punto. La ira de Dios en los escritos de Moisés. ¿Cómo describió Moisés esto? Vamos a ver un ejemplo. Deuteronomio 31,
versículo 17. Entonces se inflamará mi ira contra ellos y los abandonaré. Esconderé mi rostro de ellos y serán destruidos. Tendrán gran tribulación, de modo que ellos dirán un día, el Señor ya no está entre nosotros. ¿Te diste cuenta cómo funciona la ira de Dios aquí? La ira de Dios es algo pasivo, no es activo. No es que Dios se enoje, pierda el control y porque el pueblo de Israel hizo algo malo, pues entonces de arriba, de parte de Dios, vienen los castigos. Al contrario, la ira de Dios según este texto se revela en que Dios respeta la decisión. El pueblo de Dios no quiere vivir con Él y dice, puede creerlo en teoría de que Dios está con ellos, pero su corazón, sus actos, sus palabras, sus pensamientos dicen totalmente lo contrario a lo que Dios dice. Hay una contradicción ahí. Entonces, Dios dice, me retiro porque eso es lo que ellos quieren. Y cuando yo me retire, cuando la protección de Dios se retira, pues ellos van a cosechar el fruto de lo que sembraron. Si ellos son vengativos, pues va a haber maldad, va a haber guerra, va a haber muerte, etc. Eso es la ira de Dios. Aquí el texto dice que Él se retira. Y ellos dirán, el Señor ya no está entre nosotros. ¿Cómo se van a dar cuenta de eso? Porque van a ver los males que les van a sobrevenir, males que Satanás provoca, que la misma naturaleza provoca cuando Dios se aleja. Cuando Dios se aleja de un lugar, de una persona, la tierra se sale de control. El enemigo puede hacer con esa persona lo que él quiere, porque esa persona decidió ya abiertamente estar de parte del enemigo y no de parte de Dios. Vamos a ver otro ejemplo. La ira de Dios en los Salmos. Salmo 78, 57. Más bien, se volvieron atrás y se rebelaron como sus padres. Se desviaron como arco engañoso. Lo airaron. Con sus lugares altos y con sus imágenes lo provocaron a celos. Dios los oyó y se encendió en ira. En gran manera rechazó a Israel. Abandonó el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres. Entregó su poderío a la cautividad y su gloria en manos del enemigo. También entregó su pueblo a la espada. Se airó contra su posesión. Bien, ¿ves que cómo airaron los israelitas aquí a Dios? Lo airaron en que ellos tenían otros dioses y por sus actos, palabras y modo de pensar, decidieron ellos vivir con esos dioses. Crearon altares y le decían al Dios verdadero, no te queremos, no te necesitamos, tu filosofía de vida no nos gusta. Ante eso, Dios respeta la decisión y se aleja, se aparta, porque Dios no es deseado ahí. Entonces Él respeta la decisión del pueblo y se aleja. Cuando se aleja, dice que serán entregados aquí dice el versículo 62. Cuando se aleja, dice, también entregó su pueblo a la espada, se airó contra su posesión. El resultado de la ira de Dios viene de una forma pasiva. No es Dios que ataca a su pueblo, sino porque Él se aleja, el pueblo está desprotegido y otros pueblos enemigos que son más poderosos pueden atacar o pudieron atacar a Israel en ese tiempo. Él se alejó del templo de Silo, que era la capital en ese tiempo, y donde estaba el santuario, que era el centro religioso del país. Pues ahí había un edificio, pero Dios ya no estaba ahí. Es como cuando en las iglesias de hoy en día hay una iglesia muy bonita, hay una liturgia muy organizada, se canta bonito, etcétera, etcétera. Pero en esa iglesia hay envidias, se pelean, hay odio, rencor, hay maldad. Aquel que no piensa como tú se le persigue, se le ataca psicológicamente, etcétera, etcétera. Entonces, es una iglesia que puede tener una cruz al fondo, que se puede leer la Biblia, puede cantar bonito, pero ¿está la presencia de Dios ahí? No, una iglesia por el hecho de ser iglesia no asegura la presencia de Dios ahí, que no asegura que la presencia de Dios esté ahí. Dios está donde sus principios están, donde el amor predomina, donde el respeto, la tolerancia, el hacer el bien a otros es primordial en ese grupo de personas que se reúnen. No importa si se reúnan en
en un lugar sin techo, no importa si no tienen un piano para cantar, no importa si no tienen una liturgia bien bonita, lo más importante es que el principio del amor esté en esa congregación. Bien, continuemos. La ira de Dios antes del exilio babilonio. Jeremías 21:5. Yo mismo pelearé contra ustedes, se refiere aquí a Dios, con gran despliegue de poder y con ardiente ira y gran furor. Mataré a todos los habitantes de esta ciudad. Hombres y animales morirán de una peste terrible. Versículo 9. El que se quede en esta ciudad morirá en la guerra, o de hambre o de peste. En cambio, el que salga y se entregue a los caldeos que están ahora atacando la ciudad, no morirá, al menos podrá salvar su vida. Voy a entregársela al rey de Babilonia, y él le prenderá fuego. Yo, el Señor, lo afirmo. Bien, ¿qué está diciendo aquí el profeta? El pueblo de Israel se había vuelto tan malo que no se diferenciaba en sus actos, en su forma de pensar, con el pueblo babilonio, un pueblo sanguinario que mataba, que conquistaba a través de la violencia. Pues Israel no era muy diferente a ellos. Y Dios les dice, entréguense, los van a conquistar, yo ya no estoy con ustedes. Mis principios no reinan en sus corazones, no estoy con ustedes. Entonces, entréguense mejor, es mejor que ante esta desgracia que se entreguen y vayan cautivos y no que se rebelen porque los van a matar, porque yo ya he entregado esta ciudad. O sea, yo ya me alejé de aquí y los babilonios van a poder conquistar y llevárselos como esclavos. Y al final vemos que quien le prendió fuego a la ciudad no fue Dios, sino fue Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Pero ese fue el resultado de que Dios se alejara. Su ira es respetar la decisión que el pueblo había tomado. Y cuando él se retiró, Babilonia pudo atacar a Israel y conquistarla. Vayámonos ahora al Nuevo Testamento. La ira de Dios según Pablo. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Bien, cuando empiezas a leer aquí en el capítulo 1, a partir del versículo 18, Pablo anuncia cómo se revela la ira de Dios. Él está diciendo esto aquí, que la ira de Dios se revela del cielo con toda impiedad e injusticia. Entonces hay que poner mucha atención a los versículos que vienen después para ver qué es lo que Pablo entiende por la ira de Dios, cómo se revela eso en mi vida. Eso lo describe Pablo a continuación. Romanos 1:22. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en una forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Bien, ¿qué dice Pablo aquí? Esta gente tuvo la oportunidad, Dios se reveló, tuvieron la oportunidad de conocerlo, pero ellos decidieron no vivir de acuerdo a esa luz que Dios les dio, no aceptar a Dios, así que decidieron vivir como a ellos les parecía correcto o como ellos querían. Entonces la ira de Dios se revela aquí en que Dios, dice, los entregó. ¿Qué quiere decir que Dios los entregó? Dios dejó que siguieran su camino. Dios les dijo, aquí hay un camino, a todos nos dice, hay dos caminos, un camino que te lleva a la vida eterna, al amor, a la sanidad, a la felicidad, a la tolerancia, al respeto. Y aquí hay otro camino que son otros principios los que rigen. Y en estos principios al final vas a morir. Y es nuestra decisión decidir dónde quiero ir. Y cuando decido, pues Dios respeta mi decisión y yo cosecho los resultados de mi decisión. En este caso, los resultados de esta gente era que se fueron a practicar cosas impuras, deshonrando sus propios cuerpos. Ahora, en Apocalipsis, hay muchos que dicen que al final, Dios, todos aquellos que no decidieron seguir a Dios, Dios les va a dar su copa de ira y tienen que tomarse esa copa y ahí viene el castigo que se merecen todos aquellos que hicieron algo malo. Dios los va a castigar. Y dicen, esa misma copa es la que se tomó Jesús en la cruz. Él se tomó
el castigo que Dios tenía por nosotros, esa copa de la ira de Dios. Realmente fue así. Primero vamos a leer estos textos. Apocalipsis 14:9. Todo el que adora a la bestia tendrá que beber el vino de la ira de Dios, que se ha servido sin diluir en la copa del furor de Dios. Ellos serán atormentados con fuego y azufre ardiente en presencia de los ángeles santos y del Cordero. Y el texto de Jesús está en Mateo 26:39. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Bien, entonces, ¿será que esa copa que se tomó Jesús era la ira de Dios, el castigo? Ahora que ya sabemos que la ira de Dios no es un castigo, que Él nos castiga activamente, sino que Él respeta nuestra decisión y como consecuencia se aleja y son otras personas guiadas por el enemigo que nos castigan, o la misma naturaleza que implosiona. La misma Biblia predijo esto y sabía que el hombre iba a pensar así, que Satanás le iba a dar ese pensamiento al hombre. Satanás se ha encargado durante todas las épocas que la gente piense de que Dios es malo, de que Dios está enojado con sus criaturas y que quiere castigarlas si se portan mal, si no deciden por Él. Mira lo que dijo Isaías en el capítulo 53 a partir del verso 3, hablando de Jesús. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y ponga atención ahora. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Increíble esto que dice Isaías, porque la gente iba a pensar que ese sufrimiento que estaba pasando Jesús antes de la crucifixión y durante la crucifixión era el castigo de Dios. Dios estaba enojado con la humanidad, pero Jesús les dijo, no castigues a la humanidad, yo tomo sobre mí tu castigo. Pero no fue así. Isaías dice claramente, como yo lo expliqué en otros videos anteriormente, de que nuestros pecados, el pecado es el que mata. El pecado que introdujo Satanás a nuestras vidas es el que lleva a la muerte. Y fueron nuestros pecados los que mataron a Jesús, los que le causaron ese sufrimiento a Jesús. Entonces, esa copa no era la ira de Dios, no era el castigo de Dios. La copa de la ira de Dios es donde Él deja que cosechemos el resultado de nuestras malas decisiones. La Biblia habla claramente de esto, de que Dios es vida y que el pecado es muerte. Por ejemplo, Proverbios 8:35 dice, el que me encuentra halla, que dice aquí, haya el castigo, haya la muerte, haya el rencor. No, dice el que me encuentra haya la vida y recibe la aprobación del Señor. Pero el que me rechaza se hace daño a sí mismo. El que me aborrece ama la muerte. Dios es claro aquí y dice, el que me haya la vida, porque Dios es vida, Dios es sanidad, Dios es alegría, Dios es tolerancia, Dios es esperanza, Dios es seguridad en medio de la crisis, donde todos tienen miedo en tiempos donde hay enfermedades, pandemias, donde hay guerra, hay inestabilidad económica. Tú puedes estar confiado si tú tienes a Dios. Y no se puede explicar, eso es o no es, se siente o no se siente, no se puede explicar. Y lo contrario a Dios es la muerte. Ahora quiero que vayamos a un paso práctico. ¿Cómo aplicar esto a nuestras vidas? Sabemos de que Dios, la ira de Dios no es como nuestra ira, que Él cuando se aira no es que se salga de control, que empiece a golpear paredes, que empiece a golpear a los ángeles allá como el ser humano. Nuestra ira es diferente a la ira de Dios, pero nosotros nos airamos. ¿Qué pasa cuando nosotros nos enojamos? ¿Es pecado enojarse? Bien, la Biblia dice que enojarse no es pecado. Incluso es un sentimiento que es bueno sacarlo. Nos podemos enojar por la injusticia,
nos podemos enojar por muchas cosas que son malas. El problema es que ese enojo, que esa ira nos lleve a pecar, como lo dice Efesios 4:26. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Otro texto, Salmos 4:4 dice: no pequen permitiendo que el enojo los controle. Medítenlo cuando por la noche vayan a descansar. Entonces, ¿enojarse es malo, es pecado? No, de hecho, si estás enojado, saca. Los sentimientos hay que sacarlos, cualquier sentimiento. Felicidad, tristeza, rabia, esos sentimientos hay que sacarlos. ¿Y cómo puedes hacerlo para que no peques? Tú puedes gritar, pero no gritarle a una persona, no gritarle a tu niño, a tu hijo que hizo algo malo, si te enojaste por algo que hizo tu hijo, no pegándole a él, sino ve y saca tu furia pegándole a una almohada, cómprate uno de esos sacos de boxeo y saca tu furia ahí, vete a correr, no dejes que tu enojo, no desahogues tu enojo en una persona, en un animal, haciéndole daño. Recuerda lo que dice Romanos 13:10, el amor no hace daño a nadie, y ese es el cumplimiento de la ley. El amor no daña a nadie, y Dios es amor, Dios no daña a nadie. Entonces, cuando te enojes, enójate, está bien que te enojes, y canaliza ese enojo en gritando por la ventana o pegándole al colchón de tu cama, qué sé yo, pero canalízalo, sácalo. Es bueno que saques el enojo, porque el enojo, si te lo quedas, te va a consumir también. Y los niños, si tienen niños, más adelante voy a hacer una serie de la educación, la crianza de los niños basados en principios de Dios. Muchas veces cuando nuestros hijos se enojan, les decimos de que no se enojen. No, los niños tienen que sacar su enojo también. Es bueno que lo hagan, porque cuando sean grandes van a ser personas que van a aprender a controlar ese enojo, a canalizarlo, no en otras personas, no ofendiendo, no golpeando a otras personas o animales, sino canalizándolo de una forma coherente, y esas personas van a ser esos niños van a ser personas maduras. Así que este fue el tema de hoy acerca de la ira de Dios. Espero que hayas aprendido de Dios, cómo es su ira, respetar tus decisiones y dar lugar a que coseches el resultado de tus decisiones. Y aplicado a ti, no es pecado enojarse. De hecho, cuando estamos enojados es bueno que saquemos esa furia, que la canalicemos de una forma adecuada, coherente, no haciéndole daño al prójimo, porque el amor no hace daño a nadie. Que Dios te bendiga y espero que nos veamos en el próximo video. Si este video te sirvió para tu crecimiento espiritual, puedes compartirlo con otras personas a través de las redes sociales. Y si no te has suscrito, te pido que te suscribas, así me apoyas en este proyecto. Y espero que nos veamos en el siguiente video. Adiós, te cuidas.